Bienvenidas a todas las personas también que están conectadas por Internet. Hoy, en dos mesas redondas, vamos a tratar la misma pregunta desde dos perspectivas. Es decir, vamos a avanzar un paso más. Ayer tratamos distintos aspectos del fragmento capitalismo como religión y hoy lo que queremos hacer es preguntarnos lo siguiente. ¿Qué sería lo otro y dónde lo encontraríamos, lo otro de la socialización capitalista? Esto es lo que vamos a tratar en dos mesas redondas. La primera mesa cuenta con dos enfoques teóricos y en la segunda sesión vamos a observar prácticas internacionales para ver qué es lo que nos ocupa de forma práctica en la teología política en relación a lo otro de la socialización capitalista. Lo vamos a tratar seguro también teniendo en cuenta lo que surgió ayer por la tarde cuando Thomas Immholz dijeron cuál es la relación entre transformación y interrupción, ruptura, interrupción mesiánica y cómo se puede pensar estos conceptos. Se nos prometió que la pregunta iba a pasar al día de hoy, así que vamos a tener esto en mente en el día de hoy. También va a haber la posibilidad de que las personas ponentes de ayer puedan participar, así como también las demás personas en referencia a este tema que quedó pendiente ayer. Para empezar, quiero dar la bienvenida a nuestros dos ponentes de esta mañana. Aquí a mi derecha tengo a Thomas Rudhoff Seibert, uno de nuestros anfitriones de Médico Internacional. Es filósofo, es activista, durante muchos años ha estado activo en los movimientos y además también ha tratado las cuestiones teóricas de la transformación, la ruptura en distintas publicaciones como Krise und Ereignis de 2009 o zur Ökologie der Existenz, Freiheit, Gleichheit, Umwelt, sobre la ecología de la existencia del año 2017. Y aquí, a mi izquierda, quienes hayan estado desde los otros días ya lo conocen, para los demás lo presento. Aquí tenemos a Michael Raminger, es teólogo político y es fundador del Instituto de Teología y Política de Münster y también es editor del libro publicado en motivo de estas jornadas. Entonces, quiero pediros que presentéis vuestras ponencias y luego pasemos al debate. Hola, buenos días. Me alegro mucho de estar aquí. Me ha gustado mucho las ponencias que he oído hasta ahora. Además, siempre había querido participar en una conspiración conjunta con el ITP. ¿Cómo empezó todo esto? Se presentaron las primeras ponencias y yo me dije, ¿pero qué hace esta gente? Pero que si se salen del tema. Y me invadió una inseguridad, así que lo que hice es observar en detalle este texto fuente, porque yo pensaba que realmente se estaban yendo por las ramas exageradamente. Luego vi que sí, que el texto admite estos enfoques. Así que yo pido también que se me permita mi enfoque, que es muy distinto al que se ha presentado hasta ahora.
Es algo controvertido, sí. Así que pido un poco de clemencia. Bien, y voy a pasar a leer mi ponencia. El capitalismo como religión es un texto monstruoso. En solo 2 páginas ofrece a sus lectores y lectoras una monstruosidad sobre la que reflexionar. Un estado mundial de desesperación cuya dinámica interna pretende llegar hasta el final, hasta esperar a la salvación de la desesperanza que se extiende al estado religioso del mundo. El capitalismo como religión es un texto apocalíptico. Captó el estado mundial de la desesperación y la curación de esta desesperación como el estado mundial del capitalismo. Capta el capitalismo como religión, como sistema religioso y movimiento religioso. Lo capta en su estructura casi religiosa y capta lo escandaloso del capitalismo en la monstruosidad según la cual la religión ya no es una reforma del ser, sino su destrucción. Concibe la religión del capitalismo como nihilismo y el nihilismo como religión. Voy a exponer el texto en 5 tesis. El texto de Benjamin lo sitúo en su contexto y al mismo tiempo lo utilizo como guía para trazar mi propio camino a través de este contexto. Además de Benjamin, elijo a Nietzsche, Marx, Heidegger y Hegel como compañeros de viaje. El propio Benjamin especifica la inclusión de Nietzsche y Marx. En estas 2 páginas de 1921 ya llevaba 10 años ocupándose de Nietzsche. No profundizó en la lectura de Marx hasta 3 años después, 1924. Por tanto, leo El capitalismo como religión como un texto nietzscheano marxista, un texto nietzscheano de izquierdas. Esto incluye leerlo con su autor a contrapelo. No hay que desanimarse por el hecho de que el propio Benjamin atribuye a sus testigos clave el derrocamiento. Entre los que se encuentra Freud, al que no he considerado aquí, y conduce el capitalismo hasta el fin. No podemos estrechar la red en la cual nos sostenemos. Sin embargo, este punto será apreciado posteriormente. En su concepto de la historia, Benjamin siempre rechazó una única cosa, el evolucionismo optimismo teológico, no solo de la socialdemocracia. Para él, también lo señala en este fragmento, rige el lema non facit saltum, según el cual la naturaleza y la historia no dan saltos. Sí, lo hacen, siempre lo han hecho. Lo harán, deben hacerlo al final en el gran salto apocalíptico. Este solo se puede hacer al final, este saldo. Esto solo se puede saltar al final y sin embargo hay que saltarlo. Y cita específicamente el concepto del salto para recordar a Kierkegaard. La inclusión de Heidegger, alumno de Nietzsche y Kierkegaard, se explica por el hecho de que al mismo tiempo, desde los principios de los años 20, Heidegger también quiere abrir un tajo en el estado mundial religioso del capitalismo nihilismo. Se conservan 2 pasajes de las cartas de Benjamin a Heidegger. En la primera, señala que la encontrará con Heidegger en la elaboración de su teoría del reconocimiento histórico y que habrá chispas violentas cuando sus caminos se crucen. En la segunda carta, anuncia que quiere formar una comunidad de lectura con Brecht para destrozar a Heidegger. Lamentablemente, nunca se llegó a hacer realidad. Heidegger no hace ningún comentario sobre Benjamin, cientos de páginas sobre Nietzsche y solo unas pocas frases sobre Marx. En ellas, sin embargo, eleva a Marx junto a Nietzsche al pensador que hay que seguir si se quiere entender el estado mundial de desesperación que él llama en este punto destino universal de la falta de patria y de hogar.
Heidegger es el que nadie quiere llevarse, pero todo el mundo tiene en la maleta. Primera tesis. Volviendo al capitalismo como religión, el hecho de que la destrucción del ser como fin nihilista de la historia de la religión se convierta en el amanecer de la salvación socialista, que entonces se alcanzará apocalípticamente, es, a pesar del término tomado de Marx, también concebido en términos nietzscheanos. Para Nietzsche, el nihilismo es el resultado de la rebelión de los esclavos en la moral. El término revaloriza la dialéctica del amo y del siervo de Hegel, que, en una revalorización igualmente específica, es también el punto de partida de Marx. Hegel hace que esta dialéctica, es decir, el curso de la propia historia, comience con una lucha por el reconocimiento mutuo, que en un principio es combatida a muerte por sus combatientes. En la lucha, sin embargo, uno de los combatientes huye del riesgo de la muerte, se somete al otro, se convierte en su siervo. El vencedor de la lucha se convierte en el amo y obliga al siervo a trabajar. Pero en esta obra, que es la dialéctica, el siervo se forma en la victoria final sobre el amo. En el proceso no solo son derrotados los amos históricos, sino también el, y cito, amo absoluto, que forma una doble figura peculiar en Hegel y hace que la dialéctica del amo y del siervo sea también para él una historia de la religión. El nombre Señor absoluto no nombra a nadie más que a Dios mismo. Hegel utiliza la expresión de forma deliberada. Sin embargo, en la dialéctica del amo y del siervo, el amo absoluto nombra el miedo del siervo a la muerte, que originalmente lo convirtió en siervo. El siervo se libera de este miedo en el trabajo, es decir, en la conformación de la naturaleza externa, pero también de la suya propia, la interna. Marx y Nietzsche radicalizan esta dialéctica. Marx, igual que Hegel, se basa en la victoria de los siervos sobre los amos históricos y el amo absoluto. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió con Hegel, esta victoria está aún por llegar para Marx. La dialéctica que se volcó en la lucha de clases aún no ha llegado a su fin. Nietzsche, sin embargo, se salta la diferencia entre Hegel y Marx y, por lo tanto, empuja la dialéctica a su ronda final, que es la nuestra. La revuelta de los esclavos ya ha derrotado a los amos históricos y el amo absoluto para Nietzsche. El rey ha sido decapitado, Dios ha muerto. Pero para él, a diferencia de Hegel y también a diferencia de Marx, el mundo creado por la revuelta de los esclavos no es un estado mundial de los libres, sino de siervos sin amos, un estado mundial de nihilismo, capitalismo, socialismo. Para que la servidumbre sea realmente superada, todos y cada uno de los individuos deben volver a asumir el Señor absoluto. Puede estar muerto, pero aún no lo está del todo. Porque pervive en los siervos sin amo como muertos vivientes. Porque, como dice Benjamin con Nietzsche, está incluido en el destino humano. Concluyo mi primera tesis. Benjamin tiene razón al sostener con Nietzsche y con Marx. Con Nietzsche se centra en el superhombre y su soledad absoluta. Y sin embargo, concluye su texto con el concepto de socialismo tomado de Marx. Segunda tesis. Benjamin también sigue a Nietzsche y a Marx en su giro transnihilista transcapitalista. Su punto apocalíptico común. Esta es la apuesta simultáneamente difícil e incendiaria de mi lectura, porque no debemos oponernos al capitalismo nihilismo. No debemos conjurarlo ni tratar de domesticarlo. Por el contrario, debemos situarnos decididamente en su destrucción, porque solo
de la expansión de la desesperación en un estado religioso del mundo, podemos esperar la salvación. En palabras de Benjamin sobre el etos de Nietzsche y el socialismo de Marx. La intérprete traduce libremente. El pensamiento del superhombre no traslada el salto apocalíptico a la conversión, la expiación, la purificación, el arrepentimiento, sino al aumento aparente constante, pero que en el último tramo es dinamitante discontinuo. Y de forma similar, Marx, solo y únicamente el capitalismo sin reversión se convierte en socialismo con interés e interés compuesto. Hay que poner aquí el acento, ya me he referido a ello, en el salto y en la intensificación aparentemente continua, pero en el último momento es a saltos, intermitente, discontinua, en el que el movimiento de caída hasta ahora continuo del capitalismo se vuelca en sí mismo y es así conducido Sumin, entendido desde los debates de lo hoy, lo común, lo subterráneo de Marx, Nietzsche y Benjamin resido en su aceleracionismo. 10 años más tarde, en 1931, Benjamin traduce el etos del superhombre en el etos de su carácter destructivo, de nuevo en solo 2 páginas. Es la subjetividad, la existencia que se sitúa decididamente en la destrucción del ser, que aumenta de forma discontinua. Sin embargo, en el punto central, el realmente decisivo, dice a condición en un giro aparentemente paradójico. Cita, el carácter destructivo milita en el frente de los tradicionalistas. Algunos transmiten las cosas en tanto que las hacen intocables y las conservas. Otros las situaciones en tanto que las hacen manejables y las liquidan. A estos se les llama destructivos. El carácter destructivo no ve nada duradero, pero por eso mismo ve caminos por todas partes. Y como lo ve por todas partes, el camino, por eso tiene siempre algo que dejar en la cuneta. Como ya sugiere el concepto de destrucción, el camino de Benjamin se cruza precisamente aquí con el de Heidegger, que a su vez sigue el aplastamiento del ser capitalismo nihilista en una destrucción de la historia del ser. También Heidegger entiende la destrucción de forma aparentemente paradójica como el tradicionalismo real. Cito, la destrucción, sin embargo, no quiere enterrar el pasado en la nada. Tiene una intención positiva. Su función negativa permanece inexpresada e indirecta. La intención positiva, en última instancia, pretende salvar y rescatar las experiencias originales en las que se obtuvieron las primeras y en adelante orientadoras determinaciones del ser. Rescatar las experiencias originales en las que se detuvieron las primeras y adelante orientadoras determinaciones del ser. En el diseño del carácter destructivo, original, porque la experiencia constitutiva del sujeto se encuentra en lo que Heidegger llama el ser hasta la muerte. En el diseño de la existencia actual, Benjamin aborda su ser para la muerte en la última frase de su texto, en la única frase aparentemente sucinta, pero en realidad mortalmente seria. El carácter destructivo no vive del sentimiento de que la vida vale la pena ser vivida, sino que el suicidio no vale la pena. También aquí hay que volver a la dialéctica del amo y del siervo, que solo ha entrado en su ronda final en el capitalismo y nihilismo, o más exactamente hay que situar el carácter destructivo como la existencia misma en la lucha que los siervos sin amo tienen que librar consigo mismos y con el amo absoluto no muerto. Ambos se ocupan en la reanudación de la lucha por la vida y la muerte, que solo pueden librar quienes
Según la famosa frase de Hegel, deciden actuar a través de sí mismos, lo que ir hacia la muerte del otro incluye inevitablemente poner la propia vida en ello. El literal aguanta hasta el final. Quien quiera librar esta batalla debe, este es el punto más importante, querer dar el salto apocalíptico. No debe apoyarse en la conversión, en la expiación, la purificación, en la contrición, sino en la voladura del cielo a través de la humanidad aumentada, que religiosamente también para Nietzsche es y sigue siendo el endeudamiento. Por lo tanto, también es una deuda para Heidegger, cuya existencia actual escucha la llamada de la conciencia en la radical contradicción con la interpretación vulgar de la conciencia, precisamente como una llamada a la culpabilidad, que luego afirma en él querer tener conciencia, una afirmación que sería entonces en sí misma una forma de conversión, expiación, purificación y contrición. Cuarta tesis. Ya es hora de llegar por fin a la diferencia fundamental que separa a Benjamin y a Marx de Nietzsche y Heidegger. Esta diferencia se rompe en el último punto común, en el que esperan la salvación precisamente de la destrucción del ser. Esperan la salvación. En Benjamin, la expectativa de la salvación se dirige judeo-cristianamente a la venida del reino mesiánico. En Heidegger, griego dianosiánico, a la escatología del ser. Y ahora para los intérpretes. En la cita de Heidegger, él juega con el doble sentido de la palabra Einst. Einst significa en algún momento o también puede significar Einst entonces, hace mucho tiempo, como es incierto si se puede expresar en castellano esa explicación. Ahora la cita. Si nosotros pensamos desde la escatología del ser, entonces debemos esperar el día de lo de antaño, de lo de mañanero, en lo de antaño de lo venidero, y debemos aprender hoy a meditar desde ahí en lo de antaño. Al abordar la diferencia entre el mesianismo judeo-cristiano y la tragedia greco-dionísica, el primer paso es, perdón, es rechazar la errónea interpretación, como según la cual la afirmación de lo greco-dionisiánico tiene como único objetivo la autoafirmación heroica en este mundo. Según Nietzsche, este héroe trágico como antecedente común del carácter destructivo, así como de la existencia actual, está impulsado por un anhelo que precisamente no se encierra en este mundo, sino que va más allá del más allá de un mundo después de la muerte, más allá de los propios dioses. ¿Sí? ¿Y por qué experimenta y afirma que solo como fenómeno estético están eternamente justificados la existencia y el mundo? Justificar el mundo como fenómeno estético es experimentarlo como la primordial y última inocencia del devenir, como un mundo sin culpa ni deuda, que ya no se responsabilice a nadie, que el modo de ser no pueda remontarse a una causa prima, que el mundo no sea una unidad ni como sensorio ni como espíritu. Solo esto es la gran liberación. Solo con esto se restablece la inocencia del devenir. El concepto de Dios ha sido hasta ahora la mayor objeción a la existencia. Negamos a Dios, negamos la responsabilidad en Dios. Solo con esto redimimos al mundo. Me parece que esa
redención más allá de la redención solo se puede conceder a los que ya no llevan nombre. ¿Pero se concederá entonces a alguien? Y al revés, ¿pueden haber sido redimidos los que aún pueden ser llamados por su nombre? Así, el anhelo de redención es y sigue siendo el signo de que no estamos en casa en medio del ser, de que somos extraños en el ser y solo por tanto el ahí de este ser y redentos esperando la redención. Quinta tesis, conclusión preliminar. Cuando el materialismo histórico de Benjamin se pone al servicio de la teología y cuando la analítica del Dasein fácticamente existente de Heidegger se abre a una escatología del ser, ambos reflejan un fracaso ciertamente muy diferente, pero no por ello menos fundamental. Benjamin ya sabe que el materialismo histórico no ganará por sí solo. Heidegger sabe que el salto del Dasein por sí mismo a los acontecimientos de la comunidad, del pueblo, ha manchado para siempre su analítica. Aquí nos encontramos con este fracaso. El curso de la historia no ha mejorado desde entonces. La destrucción del ser ha progresado aún más. La carga de la deuda se ha vuelto aún más opresiva. La servidumbre sin amo bajo la nada del capital se ha vuelto aún más desesperante, en el sentido literal, profano, así como en el sentido figurado, religioso. Esto no nos ha liberado de la obligación de destruir la historia del ser en el modo de existencia del carácter destructivo. Al contrario, si nos damos cuenta de la situación del mundo sin disfraz, entonces pensamos menos que nunca desde el sentimiento de que la vida merece la pena ser vivida, pero que el suicidio no merece la pena del esfuerzo. Sí, en esta desesperanza seguimos esperando la llegada del reino mesiánico y o la escatología del ser como contrapartida indisponible de un absoluto. Entonces, precisamente esta esperanza nos señala el rasgo más fuerte del carácter destructivo. El carácter destructivo no tiene ninguna imagen en mente, pero precisamente por eso ve caminos por todas partes. Tales caminos se abren en la medida en que al menos dos existencias se lanzan cada una a una lucha por el reconocimiento consigo mismas y contra las demás, para demostrar, poniendo en juego su propia vida, que no son simplemente la vida, sino el incidente de la libertad, sin el cual el reino mesiánico indisponible no podría llegar y el ser no podría convertirse en el echatón indisponible. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Y le pedimos a Raminga que comience con su ponencia. Bien, yo voy a referirme a lo que ha dicho Thomas. Voy a intentar tratar Walter Benjamin en conjunto con ciertos motivos de la historia de la región. Aquí también se trata de la cuestión de la interrupción del tiempo y del carácter destructivo. Se ha dicho ya varias veces, aún así repito, en el fragmento El capitalismo como religión, Benjamin escribe sobre un movimiento
de perseverancia hasta el final, propio del capitalismo. Aquí tendríamos el primer disenso con la perseverancia hasta el final, que podríamos retomar en el debate. Hannah Arendt lo califica como el progreso avanzando hacia la ruina. Citando a Walter Benjamin, el ángel de la historia tiene la cara vuelta hacia el pasado. Donde nosotros vemos la apariencia de una cadena de acontecimientos, él ve una única catástrofe que sin cesar acumula bajo sus pies montañas de escombros. Yo no creo que se tenga que pasar por la catástrofe. Lo único que Benjamin contrapone a una única catástrofe, montañas de escombros, es salto apocalíptico hacia la conversión, la expiación, la purificación, la penitencia, que echa en falta en Nietzsche. Se puede, pues, retomar el motivo benjaminiano de lo mesiánico, incluso de lo mesiánico y apocalíptico, en mi opinión. Tendríamos que aclarar en qué punto es útil para nuestro momento actual. Benjamin dice que es el Mesías mismo quien lleva al fin, quien lleva a la redención. Aquí me parece acertado volver a la idea del Mesías, a la concepción judía del mesianismo y de la apocalíptica. Solo mencionar el término de la apocalíptica parece levantar la sospecha de una teoría de la conspiración de nociones abstrusas de la historia. Sin embargo, en mi opinión, esto no hace más que señalar el conjuro al que estamos sometidos, el hechizo de un tiempo atemporal que no conoce fin, cuyo fin no nos atrevemos a pensar. Por supuesto, nadie de nosotros apostará por el mito del progreso que Benjamin criticó y que parece haberse diluido ante la crisis actual ecológica. Pero entonces, ¿qué nos atrevemos a pensar y a creer en estos tiempos? El filósofo de la religión judía Gershom Scholem insistió en su ensayo sobre la idea mesiánica en el judaísmo en que el mesianismo era y es un componente de la autognosis judía, incluso más allá de la catástrofe de la destrucción del templo, y que este mesianismo debe pensarse también junto con el apocalipsis y las ideas apocalípticas. La concepción mesiánica del judaísmo también está inextricablemente ligada a la idea de que la redención tiene lugar en el escenario de la historia y dentro de la comunidad como medio. Scholem distingue entre un mesianismo restaurador y un utópico, un recurso a la restauración de un pasado, aunque nunca haya existido de tal manera, y un mesianismo utópico que espera algo totalmente nuevo. Parafraseando en la traducción, lo muy nuevo tiene elementos de lo antiquísimo, pero incluso lo antiguo no es en absoluto el pasado real, sino uno transfigurado y transformado por el sueño sobre el que ha caído el rayo de la utopía. Y como escribe Scholem, y para mí es lo decisivo, lo mesiánico va siempre de la mano de lo apocalíptico. Y esto no siempre queda claro. Incluye la idea de un final catastrófico en vistas de lo catastrófico en el mundo. También incluye la idea de dos eones, este mundo y el mundo venidero. La idea de la ausencia de transición, así como la idea del juicio final y la catastroficidad de la redención. Hay, sin embargo, tres elementos que me parece importante mencionar. 1. En el mesianismo existe la idea del momento revolucionario, subversivo, en la transición hacia el futuro mesiánico. El pensamiento apocalíptico contiene siempre un momento de horror y de consuelo. Los horrores de las condiciones históricas reales
y su final en el fin de la guerra, la explotación y la destrucción. 2. Y sigo con Gershom Scholem. Siempre se subraya la falta de transición entre historia y redención. La Biblia y los apocalípticos no conocen ninguna evolución histórica hacia la redención. La redención no es el resultado de los desarrollos del mundo interior, como en las modernas reinterpretaciones occidentales del mesianismo desde la Ilustración. La redención es la irrupción de la trascendencia en la historia, una irrupción en la que la propia historia perece. Tercero, por supuesto, esta convicción conlleva el peligro no solo de una convicción pesimista, sino incluso derrotista respecto al mundo. Scholem escribe que no puede haber un activismo mesiánico. La pregunta, ¿puede el ser humano gestionar su propio futuro? La respuesta del apocalíptico es no. Pero hay otro momento especial de Apocalipsis en este motivo histórico religioso que abre la puerta a la historia de nuevo. Vuelvo a citar a Scholem. Hay un elemento anárquico en la naturaleza de la utopía mesiánica, la disolución de los viejos vínculos que pierden su significado en el nuevo contexto de la libertad mesiánica. Lo totalmente nuevo, que espera la utopía, entra así en una tensión trascendental con el mundo de los vínculos y la ley, que es el mundo de la halajá y de todas las leyes. La visión apocalíptica de los horrores históricos asociados a la utopía mesiánica conduce al mismo tiempo a un antinomismo, que ciertamente lleva a la libertad, al paso al cristianismo, a la libertad paulina de la existencia revolucionaria y anárquica, pero que siempre lleva consigo la salvedad de la irredención. Es la visión anárquica de la liberación de las limitaciones desde una visión del mundo irredento. Por supuesto, este antinomismo siempre levanta la sospecha del antijudaísmo dentro del cristianismo. Por otro lado, hay que señalar que fue un momento específico de la mística judía. El mismo Scholem presume que existe un conflicto interno entre el judaísmo rabínico y el místico. Sin embargo, el cristianismo, en sus perspectivas revolucionarias y chileásticas, se apoyó en el primer testamento siempre y en su idea de que el Mesías ya había llegado y tenía que hacerlo, pero esto es otra historia. Porque sobre todo en estos textos predominaba la convicción de que la liberación y la redención debían tener lugar en el escenario de la historia. Vuelvo a Walter Benjamin, donde, en mi opinión, estos motivos apocalípticos reaparecen en otros dos pequeños fragmentos escritos 10 años después del Capitalismo como religión, aquí comentado, y que podría reforzar el momento de lo antinomístico, de lo anárquico, para una visión sobre la historia. Podría ser una pieza más de una hermenéutica necesaria que nos libere del mito del progreso eterno y fatal. En su texto Experiencia y Pobreza, Benjamin escribe sobre el hecho de que esta época, es decir, a principios de los años 40 del siglo pasado, toda experiencia se ha visto desmentida. La experiencia estratégica por la guerra de posición, la experiencia económica por la inflación, en la crisis económica, la experiencia física por el hambre, la experiencia moral por los gobernantes. Y quiere contraponer esta pobreza de experiencias una especie de barbarie, ya que los bárbaros son aquellos para los que ni la cultura ni la experiencia tienen valor alguno. Quiere contraponerle pues una nueva barbarie que él connota positivamente. No quiero entrar más en detalle. Quería recalcar este concepto de la barbarie. Benjamin intenta convertir la pobreza de la experiencia en algo positivo, porque le hace a uno empezar de cero, según dice él, empezar de nuevo, arreglárselas con poco,
construir a partir de poco sin mirar a la derecha ni a la izquierda, según Benjamin. Se caracteriza, y dice Benjamin, por una total falta de ilusión por la época. Una total falta de ilusión por la época, que sin embargo está marcada por un compromiso incondicional con ella. Creo que en esta tensión se encuentran las distintas interpretaciones. Benjamin se posiciona aquí, por un lado, en la tradición de las imágenes apocalípticas de la libertad de lo establecido, de las ideas, leyes y paradigmas basados en la falta de la ilusión por la historia. ¿En qué tanto se refiere al aguantar hasta el final o a una interpretación específica de la vanguardia? No queda claro. Sin embargo, no se hace ilusiones en cuanto a la crisis económica y la guerra que se avecinan en el año 32. Nos espera a la puerta la crisis económica y tras ella una sombra, la próxima guerra, es decir, el fascismo. Y por eso mismo reclama una nueva barbarie que rompa con la antigua y que no se deje capturar por ella. Y en el texto, El carácter destructivo, que ya ha nombrado Thomas, publicado casi al mismo tiempo, Benjamin describe pues una forma de tratar en el mundo y al mundo que también contiene este momento antinomístico típico del Apocalipsis y por tanto probablemente tomado de él. Yo no soy judío, aún así puedo conocer la tradición. El ordenamiento del mundo y en el mundo, que no solo rechaza sus plausibilidades y su cultura, por ende sus reglas y su lógica, sino que también quiere apartarlas. Dice Benjamin que el carácter destructivo solo conoce una consigna, hacer sitio, solo una actividad, despejar. Su necesidad de aire fresco y espacio libre es más fuerte que todo odio. El carácter destructivo que Benjamin propone aquí como hermenéutica no tiene nada de creativo. Tampoco quiere ser comprendido. Al igual que la barbarie positiva, el carácter destructivo es una imagen contrapuesta a los caracteres supuestamente constructivos que no quieren más que la conservación de lo eternamente igual, de lo cómodo, del curso eternamente igual de los acontecimientos. Benjamin los llama personas estuche, donde el estucho es el prototipo de la comodidad. No se trata solo de una crítica cultural. Walter Benjamin conecta aquí más bien con su visión de la historia y su crítica al progreso vacío, a la persistencia hasta el final, al capitalismo que no da marcha atrás. Porque el carácter destructivo está profundamente inscrito en la desconfianza en el curso de las cosas, según Benjamin. Es la persona que tiene conciencia de la historia como catástrofe y que, por tanto, es la persona histórica real. Su efecto básico es, según Benjamin, la desconfianza invencible respecto del curso de las cosas y la permanente sospecha de que todo puede irse a pique. Creo que este carácter destructivo está estrechamente relacionado con el pensamiento apocalíptico. Tiene conciencia de que la historia acumula montañas de escombros y al mismo tiempo conciencia de que las condiciones imperantes pueden y deben quedar en ruinas. Al igual que el apocalíptico sabe que las normas, órdenes y discursos imperantes sobre el curso del mundo ocultan las catástrofes que hay detrás de ellas y no puede resistir a la esperanza de la rendición y que la liberación de las mismas sigue, por tanto, un rayo mesiánico. Benjamin dice que en ningún instante es capaz de saber lo que traerá consigo el próximo. El carácter destructivo hace escombros de lo existente, y no por los escombros mismos, sino por el camino
que pasa a través de ellos. La teología política de Johann Baptist Metz sostiene que los textos apocalípticos hablan del fin de los tiempos y de la historia, que acercan la interrupción. Hay que mirar con atención estos textos e imágenes. No contienen especulaciones ociosas sobre el momento de una catástrofe, sino comentarios plásticos sobre la naturaleza catastrófica del propio tiempo. En la mirada subversiva de la apocalíptica, el tiempo mismo está lleno de peligro. No es simplemente ese infinito evolutivamente espaciado, vacío y sin sorpresas en el que proyectamos nuestros avances sin resistencia. Según Baptist Metz, no pertenece a Prometeo ni a Fausto, sino a Dios. Dios no es visto como el más allá del tiempo, sino como su fin apremiante, su limitación, su interrupción salvadora. Kuno ya lo ha citado. La apocalíptica subordina el tiempo de la naturaleza al tiempo de la pasión humana. El pensamiento mesiánico, en sentido teológico, en previsión del juicio inasequible, del mundo nuevo y de la resurrección de entre los muertos, es siempre también una forma de insurrección, de revuelta, que no se somete a las formas dominantes de la política, sino que redefine la práctica social. Y en este sentido es pensamiento apocalíptico. El pensamiento mesiánico apocalíptico se enajena de este mundo, rechaza sus relaciones y su lógica, que quizá incluye el desarraigo, y le opone la esperanza de un mundo que abarque a todos. Esta forma antinómica de pensar y vivir solo es posible si se toman en serio las limitaciones del tiempo y se considera la posibilidad de un más allá. Sin embargo, a partir de ahí, el pensamiento mesiánico apocalíptico desarrolla un potencial de crítica ideológica y social tremendamente creativo, que ni en su imaginación ni en su práctica se deja regimentar por las limitaciones dadas y los estados finales reclamados, sino que libera el poder creativo de las posibilidades humanas. En tal antinomia se hace visible también la propuesta de un rechazo a las prácticas discursivas y simbólicas dominantes, límites de viabilidad, criterios de eficiencia, de visiones de calidad, conceptos de ideales físicos, etc., que en la esencia anárquica no tienen que ser primero refutadas para ser rechazadas, sino que se consideran devaluadas y contraponen una práctica de construcción y reconstrucción de sus propios discursos, de sus propias prácticas. Se trata de reducir lo existente a escombros para despejar el camino que hay debajo. Gracias.